Buenos días, hermanos, iglesias. Hebreos 11:33. Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Señor, yo te doy muchas gracias. Úsame hoy en este sermón, por favor, que sea de bendición a este pueblo, a la iglesia, acá en Bogotá, en Ipiales y a cualquier otro que lo escuche en cualquier parte. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo quedamos y por el poder y la gracia del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, pueden tomar asiento. Hoy vamos con el sermón número 25 de esta serie. Y va bastante largo. Hoy vamos a ver la primera parte de este versículo. Este versículo lo voy a dividir en 4 si el Señor lo permite. Hoy vamos a hablar, por fe conquistaron reinos. Por fe conquistaron reinos. Entonces, hermanos, miren, hermanos, de aquí en adelante no se especifica las vidas de los héroes de fe. Hasta aquí todo era por la fe. Noé, Abraham, bueno, todos ellos mencionaban personas. De aquí en adelante se muestran, son categorías de actos de fe. Es diferente. Aquí nos muestran los que conquistaron reinos y vamos a hablar de eso. Y empieza por estos precisamente, por los que conquistaron reinos. Ejemplos de eso en la Biblia. Josué conquistó reinos cuando tomó la tierra prometida, ¿no es cierto? David conquistó reinos cuando extendió las fronteras de la tierra prometida. También los jueces en su momento cumplieron esa promesa de tomar la tierra prometida. Ellos cumplieron dicha promesa mediante la fe. Todo esto, Josué específicamente, David y los jueces conquistaron reinos por la fe, hermanos. Ellos tenían fe en que Dios les había dado una promesa y un mandato. Y ellos fueron y caminaron por fe, dieron pasos de fe, aunque vieron ejércitos muy grandes alrededor de ellos. Hermanos, miren, dice John Hill, la guerra en algunos casos es lícita. La guerra no es ilícita siempre, hermanos. Yo sé que quisiéramos vivir en un mundo de paz, amor y fraternidad. Pero, hermanos, no, estamos en un mundo caído y hay guerras, y hay tiranos, hay malvados que otros someten, y eso está bien, hermanos. Y nosotros deberíamos apoyar esas cosas. No alarmarnos, porque es que hay veces tenemos un sentido como muy de estos de los años 60 y de los 70. Hippie de paz y amor, hermano. Hay veces toca, hermanos, aquí hay un gobierno, hay guerrilla, hay paramilitares. Bueno, ya de pronto no tanto paramilitares, pero hay grupos armados e ilegales. Tienen que sacar la espada. Tienen que sacar la guerra es lícita en muchos momentos. Y la Biblia lo aprueba. Entonces, ellos cumplieron todas estas cosas mediante la fe. Hermanos, y los reinos pueden ser sometidos y la fe emplea los medios para lograrlo, hermanos. Estos reinos, aunque son sometidos por la fe, hermanos, miren, no se someten sin luchar. Usted no puede esperar establecer el reino de Dios, como dice la Biblia, el reino se ha acercado, y no luchar. Lo que pasa es que lo hacemos en las fuerzas del Señor, ¿no es cierto? Los creyentes no tienen razón para temer a los reyes ni a los reinos. ¿A quiénes les tenemos tanto miedo, hermano? Lo vemos tan grande, yo siempre se los digo, se los vengo diciendo hace mucho tiempo. Los vemos muy grandes, parece que los quisiéramos ver reinando y reinando y reinando. Pero estos reinos van a caer, hermanos. Están cayendo. Yo se lo he dicho, no van a caer. Están cayendo. Hay una gran diferencia en eso que yo digo. No es una diferencia menor. Cuando usted dice van a caer y yo digo están cayendo, hay una gran diferencia. Porque usted ve las cosas, yo las veo positivamente, usted las ve negativamente. ¿Se dan cuenta? Ahí hay una gran diferencia. Y la Biblia no dice simplemente que van a caer, hermanos, sinceramente. La Biblia dice que están cayendo. Porque la Biblia dice que Dios está poniendo a todos sus enemigos bajo sus pies. Los imperios no caen de un día para el otro, hermanos. Nunca ha existido eso en la historia de la humanidad. El imperio romano no cayó de un día para otro. El imperio romano cayó a través de décadas. La gran ramera va a caer definitivamente, pero ya está cayendo, hermanos. Pero usted la ve como que solamente va a ser en un solo momento.
Pues hermano, no vamos a pelear por eso. Pero creo que ahí hay una gran diferencia, hermanos. Yo veo las cosas más positivamente. Porque según la Biblia, los está sometiendo. Quiero dejarle eso bien claro, hermanos. Hay una gran diferencia en esos puntos de vista. Usted lo ve todo negativo. Yo no veo todo negativo. Yo sí sé que hay cosas muy malas en este mundo. Nadie está diciendo que no. Pero veo que todo esto hace parte, hermanos, de que Dios está sometiendo a sus enemigos. Vamos a ver hoy 3 capítulos, hermanos. Bueno, perdóneme, termina diciendo John Hill. Los creyentes no tienen razón para temer a los reyes y a los reinos. Y esto debe animar a los santos en sus combates contra los poderes de las tinieblas. Hoy vamos a ver 3 capítulos, hermano, 3 capítulos. En el primero, conquistaron reinos. Lo vamos a hablar de Josué, de David y esto. En el segundo capítulo, Cristo conquistando reinos. Escúchame bien, Cristo conquistando reinos. Y en el tercer capítulo, la iglesia conquistando reinos. Primer capítulo, conquistaron reinos. Conquistaron reinos. Entonces, hermanos, miren, hoy voy a explicar un poco lo que es el periodo de los reyes de Israel. El periodo de los reyes de Israel. Entonces, hermanos, ¿cuál fue el periodo de los reyes de Israel? Bueno, hermanos, entonces el periodo de los reyes. Acuérdense que estamos viendo esta primera parte, conquistaron reinos. Hermano, fue la etapa, el periodo de los reyes, ustedes saben, en que Israel pasó de ser gobernado por líderes temporales llamados jueces a una monarquía centralizada gobernada por reyes. Acuérdense, pasan del periodo de los jueces al periodo de los reyes. Iniciando con Saúl, que fue el primer rey, ¿no es cierto? ¿Y cuándo ocurre esto? Todos sabemos, cuando el pueblo pide rey, ¿no? El último juez había sido Samuel. Y el pueblo se cansa y quiere tener reyes como las otras naciones. Entonces, ellos están finalmente rechazando el gobierno directo de Dios. Porque cuando habían jueces, los jueces no podían inventarse decretos ni leyes. En cambio, cuando están los reyes pueden hacer eso. Entonces, un decreto puede ir en contra del mandato de Dios. En cambio, los jueces solo se dedicaban a administrar justicia. No se inventaban nuevas leyes ni decretos. Entonces, hermano, ahí se estableció un sistema real, o sea, de realeza, que continuó con David y Salomón, dando paso después a la división del reino. Entonces, hermano, recuerden, el pueblo, ¿por qué pide rey? Samuel estaba envejeciendo, ya pone a sus hijos como jueces, pero ellos se corrompen, ¿no es cierto? Y se desvían del camino. Entonces el pueblo pide rey como las otras naciones. Samuel se pone triste, no le agrada esa palabra, pero Dios le dice, mire, tranquilo, no es a usted al que están desechando, me están desechando es a mí. Le dijo, hágales caso, póngale rey, y yo le voy a decir a quién va a ungir. Pero adviértales antes de eso que el rey les va a traer opresión, ¿no es cierto? Impuestos, servicios de esclavitud, pérdidas de libertades. Los hijos, dice allí en 1 Samuel 8, los iba a poner en la guerra, al servicio para que araran sus campos, a las hijas como perfumadoras, cocineras, amasadoras. Y también dice que no solamente iba a hacer eso, sino que también iba a tomar lo mejor de las tierras, de sus rebaños, y les diezmarán todo eso para darlo a sus propios oficiales, como suele suceder hoy, ¿no es cierto? Casi todos, por no decir, yo no creo que todos, pero sí por lo menos la gran mayoría hacen eso cuando llegan al gobierno, ¿no? Le dan a sus propios oficiales, les dan preferencias. Pero el pueblo, hermano, no quiso ir, y Dios les concede su petición. Y en el verso 19 al 22 dicen ellos, no, sino que habrá rey sobre nosotros. O sea, no importa lo que Samuel les dijo, mire, les va a ir peor, no importa, yo quiero, así muchas veces hacemos. Y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá delante de nosotros, y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo, y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel, oye su voz, y pon rey sobre ellos. Y pon rey sobre ellos. Hermanos, esto sigue pasando hoy, yo les digo. El Señor dice en Mateo 20, del 25 al 27, que eso pasaba con los gobernantes de las naciones.
dice Jesús, sabéis que los gobernantes o los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. El Señor era consciente, eso pasa, siempre va a pasar, hermano. Los gobernantes se enseñorean de las naciones. Eso es algo, lo normal es que no pase. Perdón, lo anormal sería que no pasara. Lo normal es que pase. ¿No es cierto? Pero el Señor aquí no está tanto hablando de eso. El Señor le está aquí diciendo es que la iglesia no debe funcionar de esa manera. En la iglesia no deben haber reyes. El papado romano precisamente hace eso, ¿no? Desobedece abiertamente este mandato. Porque él se enseñorea del pueblo. Es un rey. Hermano, y no solo es un rey. Se proclama ser como el Rey de Reyes, que es nuestro Señor Jesucristo. Y como el Padre, Santo Padre, cabeza de la iglesia y vicario de Cristo. Pero la Biblia dice, entre vosotros no será así. En los gobernantes es normal que pase. Y va a seguir pasando, hermanos. Pero hay unos mejores, hay unos menos peores, como siempre hemos hablado. Entonces, hermanos, pero en la iglesia no puede ser así. En la iglesia no hay mini papas, no hay apóstoles, profetas, que mejor dicho, no, eso no existe en la iglesia, no debe existir así. Entonces, hermanos, dicho esto, vayamos al reino de Israel. ¿Qué pasó después? Entonces, hermanos, en el reino de Israel hubo reyes buenos y reyes malos. ¿Cómo usted sabía si un rey había sido bueno o malo? Casi al principio de la descripción. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, era bueno. O hizo lo malo ante los ojos de Jehová, era malo, ¿no es cierto? Hizo lo recto o hizo lo malo. Hermanos, ahora, muchos reyes buenos tuvieron fallas, no son perfectos. Y algunos malos tuvieron momentos destacables. Otros empezaron bien y terminaron mal, como Saúl. Entonces, hermanos, miremos el reino de Israel antes de la división. Antes de la división. ¿Quiénes gobernaron? Acuérdense que el reino de Israel se divide en dos, posteriormente, con los hijos de Salomón. Pero antes de Salomón, los tres reyes que gobernaron, Saúl, David y Salomón, gobernaron con un reino unido, ¿no es cierto? El reino estaba unido. Entonces, el primero fue Saúl, fue un rey malo. Sin embargo, él empezó bien. Ahora, termina mal, ya sabemos. Por la desobediencia, y Dios lo rechaza, por desobediente. Después viene el rey David. Tal vez uno de los mejores, si no el mejor, o por lo menos el más destacable. Fue un gran rey, rey David. Dice la Biblia que tuvo un corazón conforme a Dios. Sin embargo, David falló. A pesar de que era un rey bueno, falló, ¿no es cierto? Adulterio con Betsabé, el censo, ¿no? Y el censo. Pero él se arrepiente, a diferencia de Saúl. Hay una gran diferencia. Y el último rey con el Reino Unido de Israel fue Salomón. Salomón empezó bien, pero sus mujeres apartaron su corazón a dioses ajenos. Entonces, sin embargo, Salomón no termina mal, hermanos. Salomón se arrepiente y por eso escribe el libro de Eclesiastés y dice que todo es vanidad y aflicción de espíritu. Entonces, hermanos, en Primera de Reyes 11 se anuncia la división del reino a raíz del pecado de Salomón. Todos lo sabemos. Salomón peca cuando se va se apartan las mujeres su corazón para irse tras dioses ajenos. Entonces Dios determina dividir el reino, ¿no es cierto? Y lo hace a través del profeta Ahías. Eso está en Primera de Reyes 11, que le anuncia a Jeroboam, que era un funcionario de Salomón de la tribu de Efraín, que el reino sería rasgado en 12, las 12 tribus. Pero la causa fue el pecado de Salomón en su momento. Pero le iba a dar 10 partes a Jeroboam, que era un funcionario de Salomón, no el hijo, y las otras 2, quedando una especialmente que era Judá, para la casa de David, por amor a David y a Jerusalén. Y esa sí se le iba a entregar a Roboam, que era el hijo de Salomón. Hermano, entonces aquí con esa profecía se anticipa la división del reino. Ya en el capítulo 12 sucede la división del reino. Pero ¿cómo sucede? Recuerde que Roboam, antes de dividirse el reino, toma el reinado
sube al trono, todavía no se había dividido, aunque ya había sido anunciada la división, sube al trono el hijo de Salomón, y Jeroboam va ante él a pedir que alivie la carga que traían de su padre, con impuestos. Pero Roboam, ¿qué hace? Consulta a los jóvenes, no consulta a los ancianos, ¿no es cierto? Sigue el consejo de los jóvenes y responde con dureza. Entonces le dice, mire, no solo manténgale la carga, duplíquesela o auméntesela, ¿no es cierto? Entonces las 10 tribus a raíz de eso se rebelan y hacen rey a Jeroboam, no, es decir, al funcionario de Salomón, no al hijo, lo hacen rey y se divide el reino. Entonces ahí arranca el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte se llamó Israel en ese momento y quedó así, y eran las 10 tribus. Y el reino del sur era Judá, que después se une la de Benjamín. Entonces, pero ¿qué hace Jeroboam, el del rey del norte, el de las 10 tribus? El que se revela, el que se subleva. Peca en establecer becerros de oro en Betén y Dan, para evitar que el pueblo subiera a Jerusalén, porque había una capital del reino que era Jerusalén, y él, para que no siguiera yendo a Jerusalén, establece otra capital del reino para que vayan y adoren allá. Eso es como está pasando un poco hoy, ¿no? Hoy hay 2 capitales en Israel, ¿no? 2 capitales. Tel Aviv, que es Sodoma y Gomorra, completamente, pero está Jerusalén, ¿no es cierto? Esa debería ser la capital hoy, oficial, según la Biblia. Qué bueno por los gobernantes que promueven eso. Yo estoy a favor de todo gobernante que haga eso. Y los hay, dentro de los candidatos, lo hay, porque creo que solo hay uno. Entonces, hermanos, ¿qué pasó después? Reino de Israel, reino del norte, se dividen los 2 reinos. El reino del norte va a tener 19 reyes, de ahí para adelante, 19 reyes. Escúcheme bien, todos malos, todos absolutamente malos. A todos se les describe esto: hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Uno podría decir eso del papado. No hay papa bueno. Usted podría decir de todos los papas: hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. No hay un papa bueno. Ay, se murió Francisco, qué buen papa. No, malísimo. El anticristo. Ay, el del Concilio Vaticano II, el papa bueno le llamaban. ¿Cuál papa? Juan 23. No hay papa bueno. Un papa bueno se quita los títulos. No es papa, por eso. Entonces, hermanos, todos estos hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Nunca hubo un rey fiel. Nunca. Puede que hayan hecho cosas buenas, pero fueron malos en general. Además eran impíos, no eran conversos. Entonces, Israel, ese reino del norte, fue un reino decadente desde el inicio, hermanos. Un reino decadente desde el inicio. Idolatría, maldad, injusticia. Entonces, hermanos, mire, ahí usted puede ver a Nadab, a Abasa, a Ela, a Sinri, a Onri, a Acab. Es descacable como tal vez, si no el peor, si uno de los más malos. Ahí mencionan a Ocosías, a Jorán. Mire, se menciona a un rey Jehú. Jehú, entre comillas, no fue tan malo. Dice que erradicó el culto a Baal y exterminó la casa de Acab. Pero igual siguió en la idolatría, en otras idolatrías. Bueno, ahí están muchos, Jeroboam II, bueno, ahí ya muchos, 19 reyes. Pero el reino de Judá no le pasó igual. El reino de Judá era el reino del sur, como ya les dije, y hubo 21 reyes, hermanos. Unos buenos y otros malos. Ciclos de reforma y caída. Hubo 10 reyes buenos, específicamente, 10 buenos y 11 malos. Estuvo más o menos dividida la cosa. Dentro de los buenos, les menciono algunos: David, Asa, Josafat, aunque hizo Josafat malas alianzas, sin embargo fue bueno. Joás, mientras vivió Joiada, el sacerdote. Amasías, Azarías, Jotán, Ezequías, Manasés y Josías, el último rey bueno. Gran reino, ¿cierto? Y los reyes malos, 11 reyes malos, hermano. Bueno, ahí están. Les menciono algunos: Roboán, Abián, Jorán, Ocosías, Atalía, que fue una reina que usurpa el trono, Acaz, Amón, Joacás, Joacín, Joaquín, Sedequías, que fue el último con la caída de Jerusalén cuando son conquistados por Nabucodonosor. Entonces, hermanos, dicho esto, sigamos. Miremos algunos ejemplos. Yo le mencioné a Josué, a los jueces y a David. Josué conquistó reinos.
¿Por qué? Porque él tenía que entrar y poseer la tierra prometida. Entonces, tras morir Moisés, él quedó encargado, ¿no es cierto? Y Dios lo levantó para introducir a Israel en la tierra prometida y conquistar los reinos que la ocupaban. Su fe se tradujo, hermano, en acción y victoria. En acción y victoria. Mira, hermano, Josué conquistó, dice ahí, toda la tierra y se la dio a los israelitas. Cuando dice toda la tierra, no se refiere a toda la humanidad. No, está hablando de la tierra prometida. Y ni siquiera, porque hubo muchos que quedaron todavía reinos por conquistar, pero así lo menciona la Biblia. Dice, tomó pues Josué toda la tierra conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés, y la entregó Josué a los israelitas por herencia, conforme a su distribución según sus tribus, y la tierra descansó de la guerra. Eso está en Josué 11:23. Entonces, hermanos, toda en términos de victoria general y dominio. Ya toma, digamos, un dominio, digamos, pero no 100% ocupación completa y definitiva, porque dice que todavía quedaban por ahí algunos, que después David termina de conquistar. Eso fue una tarea progresiva para Israel. Entonces, hermanos, Josué, dice la Biblia, no se lo voy a leer, pero está en Josué 12, del 7 al 24, dice que Josué sometió 31 reyes conquistando sus reinos. O sea, era el rey y pues conquistaba el reino, ¿no? Entonces, ahí eso está en Josué 12, del 7 al 24, ahí menciona Jericó, Jerusalén, menciona a Hebrón, Eglón, Laquis, bueno, Geser, muchos, Sedes, 31, no se los menciono todos, pero ahí está en Josué 12, del 7 al 24. Entonces, hermanos, Dios le dio esas conquistas a Josué, hermanos, conforme a la promesa dada a los padres. Esto era una promesa. O sea, era algo que Dios le había mandado. En Josué 21, del 43 al 44 dice esto: de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. Entonces, hermano, ellos tenían una promesa, un mandato: entren y posean la tierra. Él fue por la fe, hermano. Por la fe conquistó todos estos reinos. Pero el mismo Josué reconoce que fue Dios quien peleó por ellos. No se dio la gloria a sí mismo, se la da a Dios, como todo lo que nosotros debemos hacer. Por más cosas buenas que hagamos en la vida, no tenemos nada que no hayamos recibido de arriba, dice la palabra. Josué 23:3 dice: y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros, y el Señor es el que pelea por nosotros. Entonces, hermano, Josué sabía que Dios había arrojado esas naciones para conquistarlas. Josué 23:9 dice: pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Entonces fue Dios el que lo hizo, y Josué lo reconoce. Entonces, hermanos, cuando Dios nos hace un llamado, como se lo hizo a Josué puntualmente, debemos usted y yo caminar con pasos de fe, hermano. La serie es la de la fe, ¿no es cierto? Debemos obedecer a su palabra, debemos depender de Dios en cada lucha y en cada batalla que tengamos. No necesariamente batallas de este tipo, no necesariamente de estas, y de hecho que casi ninguna de estas es la de nosotros. Son luchas espirituales, hermanos. Hermanos, pero debemos perseverar y confiar en que Él da la conquista y darle la gloria al Señor. Los jueces también conquistaron reino. Yo les dije, la Biblia dice que cuando Jehová le levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo cuando estaba en aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que les oprimían y afligían. Eso está en Jueces 2:18. Pero, hermano, así los jueces conquistaron reinos. Cuando Dios entregaba a sus enemigos en sus manos, en varias partes dice: Jehová los entregó en sus manos. Entonces los jueces también conquistaron reinos. Sigamos. David conquistó reinos. Hermanos, David fue levantado por Dios para consolidar el reino de Israel.
derrotar a sus enemigos y establecer paz alrededor. ¿No es cierto? Mire, esa fue la razón, o una de las razones por las cuales David no construyó el templo. ¿Por qué? Porque estaban en guerra. Usted en guerra no se puede poner en esas. En cambio, Salomón, ya David le había dejado el reino pacificado. Entonces ya Salomón podía dedicarse a esas grandes obras. ¿No es cierto? Entonces David conquistó reinos y sometió naciones hostiles, cumpliendo el propósito de Dios. Y David allí mostró su fe. Él iba por el Señor. Ya vimos la historia de David con Goliat. Bueno, muchas cosas, hermano. Por la fe David hizo todas estas proezas. David extendió sus dominios y dedicó inclusive todos los tesoros al Señor. Por ejemplo, en 2 de Samuel 8, del 11 al 14. Dice, los cuales el rey David dedicó a Jehová con la plata y el oro que había dedicado de todas las naciones que había sometido. De los sirios, de los moabitas, de los amonitas, de los filisteos, de los amalecitas y del botín de Hadad-Ezer, hijo de Rehob, rey de Soba. Así ganó David fama cuando regresaba de derrotar a los sirios. Destrozó a 18,000 edomitas en el valle de la sal y puso guarnición en Edom. Por todo Edom puso guarnición, y todos los edomitas fueron siervos de David, y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Entonces David conquistó reinos. Terminó la tarea de Josué, ¿no es cierto? La terminó. Dice la Biblia que David reinó 40 años, 32 sobre Judá y 7 más o menos, en Hebrón reinó, 33 y 7, mejor dicho. En Jerusalén 33, en el otro 7. Entonces, hermanos, David, como hoy cantamos, David también, como Josué, le dio la gloria a Dios. Y él dijo, contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. Era una fe tremenda la de David. No dependía de su fuerza, porque si dependiera de su fuerza no hubiera sacado la honda con 5 piedras para destruir a Goliat. Él dependía, eso era, hermano, humanamente imposible, hermanos. Derrotar a un gigante de esa manera. Era la fe en el Dios de los ejércitos, de los escuadrones del Dios de Israel, se lo dice a Goliat. David sabía que era Dios el que le daba la fuerza para conquistar estos reinos. Dice en el Salmo 18, también lo cantamos, del 32 al 34, Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Entonces, hermanos, David sabía que era Dios el que estaba detrás de todo y que era quien los dirigía en todas sus batallas. En el Salmo 144, 1 al 2 dice, bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Entonces, hermanos, este es el contexto. La cita dice que por fe conquistaron reinos y se refiere específicamente a Josué, a David y a los jueces. Ahorita vemos la aplicación a nosotros, hermanos, porque hay un reino más grande que la tierra de Israel, ¿no es cierto? O que la tierra prometida. Hay una tierra prometida mucho más grande, ¿no es cierto? Entonces vamos al segundo capítulo, hermanos. Cristo conquistando reinos. Cristo conquistando reinos. Los puritanos, los reformadores, entendieron siempre esto así, hermanos. Cristo conquista como Rey de Reyes con su obra redentora. Ahí arranca, ¿no? Ahí arranca todo. Venciendo al pecado, la muerte y a Satanás. Y extendiendo, escúcheme bien, su reino por la palabra y el espíritu. Y siempre se cita la semilla de mostaza o la semilla de la parábola de la semilla de mostaza o de la levadura, perdónenme. ¿No es cierto? Porque es una extensión del reino de Dios. Este reino ya presente, el reino de Dios se ha acercado, decía, este reino ya presente será consumado, eso sí,
cuando todos los reinos del mundo pasen a ser de Cristo. Porque va a ser así, hermanos, según la Biblia. Debemos vivir bajo su señorío, nosotros mientras tanto, con la esperanza segura de su dominio final y universal. Porque va a haber un dominio final y universal, ¿no es cierto? En este momento no lo vemos de esa manera, pero lo va a haber. Amén. Pero mientras sucede eso, escúcheme bien, yo se lo voy a repetir varias veces en el sermón. Dios los está sometiendo. No es que los vaya a someter, hermanos. Según la Biblia es así, hermano. Según la Biblia no es que en un día. No, según la Biblia los está sometiendo. Mira, hermanos, el salmista, en el Salmo 2 que hoy también cantamos, profetizó que Dios iba a poner a su hijo como rey sobre la iglesia o sobre Sión. Todos conocemos esa cita. Dice, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Engendrar no es como creen los testigos de Jehová, que Cristo tuvo su inicio hace 2000 años. No, Cristo estaba desde la eternidad porque es Dios con nosotros. ¿Qué pasa? Se engendró es que nació en el vientre de María como hombre. Sí tuvo un principio, lógicamente, como el Dios hombre, ¿no es cierto? Pero el salmista también en el Salmo 2 también profetizó que todas las naciones, estamos en Cristo conquistando reinos, que todas las naciones serían conquistadas por Cristo. Lo dice el Salmo 2 del 8 al 9. Pídeme a Cristo, pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Usted no me puede negar que esto es a Cristo, porque el Salmo 2 es de Cristo, ¿no es cierto? Sí. Y aquí está diciendo que todas las naciones van a ser conquistadas para Cristo. Más allá de nuestra postura escatológica, eso va a pasar. Más allá de eso, todos creen esto, de diferentes maneras. Los detalles no nos ponemos de acuerdo, pero todas las naciones van a ser conquistadas para Cristo. Hay unos que lo creen progresivamente, otros que únicamente después del milenio, no importa, pero van a ser conquistadas para Cristo, sea como sea. Mire, Isaías profetizó que el Mesías reinaría eternamente sobre el trono de David. Yo ya se lo leí varias veces en otros sermones. Dice en Isaías 9:7, lo dilatado, está hablando de Cristo, viene hablando de que un niño nos es nacido. Dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. La tierra prometida tenía límites, ¿no es cierto? Tenía unos límites. Dios le dijo, mira, hasta allá, hasta allá, hasta allá y hasta allá. Pero aquí dice que no. Llena toda la tierra, porque toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová. Dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Yo no sé si los de Victoria siguieron escuchando, Javier. ¿Sí? Ah, bueno. Listo. Zacarías 9:9 también nos dice que este rey vendría, sin embargo, en humildad. Eso fue el error de los judíos cuando llegó Cristo el Mesías. No entendieron las profecías. Y no entendían que Cristo primero debía llegar humilde e iniciar el reino. Dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. Eso se cumplió con la entrada triunfal en Jerusalén, en Mateo 21, 1 al 5. Allá nos muestra eso, ¿no? Acuérdense que ha dicho, yo he puesto mi rey sobre Sión. Llega ahí, es la entrada triunfal como rey a Jerusalén. Pero no como su reino, no como ese reino de este mundo, ¿no? El Señor dijo, mi reino no es de este mundo. Entonces, hermanos, pero a ese bendito rey, a nuestro rey de reyes, los judíos lo despreciaron, se burlaron de él. En Juan 19, 2 al 3 dice, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían, salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Era una burla, ¿no? Se le burlaban porque él decía que era rey, y es que era rey, evidentemente.
El Padre lo puso como rey sobre Sión. Hermanos, sin embargo, o también, además de burlarse, los judíos, además de eso, prefirieron al rey terrenal, ¿no es cierto? Al César, y crucificaron al rey eterno. Dice, le está diciendo Pilato a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondiendo los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Entonces, a ese bendito rey, rey eterno, que su imperio no va a tener límites, no tiene límites, ellos lo crucificaron. Prefirieron al rey terrenal, que tiene además de eso un reinado temporal, así sean reyes como en ese momento, que era hasta que se murieran, y además solo tiene unas jurisdicciones, gobiernan en sus territorios únicamente, y son muy limitados comparados con el reino de Cristo. Hermanos, porque Cristo es el soberano de los reyes de la tierra. Apocalipsis 1:5 dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Así, hermanos, hoy lo estén despreciando la gran mayoría de reyes en este mundo, de presidentes, de gobernantes. Dice la Biblia que Él tiene, el corazón del príncipe está en la mano del Señor. A todo lo que hace, Él lo inclina. Entonces, hermano, así funciona el reino de Dios. Así funciona. Por eso yo le digo, usted tiene que ver las cosas en otro sentido, hermanos. Porque si usted puede entender eso, hermano, podemos entender eso, vamos a estar más tranquilos y no tan abrumados. Cristo, con su muerte, no solo destruye reinos terrenales y va a conquistar reinos terrenales, tiene que conquistar a la cabeza de ese reino, ¿no es cierto? Que es al diablo. Hebreos 2 del 14 al 15 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, ¿no es cierto? El diablo no tiene un simple reino, tiene un imperio. Usted sabe que hay una diferencia entre reino e imperio. Hay veces se utilizan como sinónimos. Cuando habla de Cristo, muchas veces menciona reino para hablar de todos los reinos, de un reino universal. Pero en realidad debería ser imperio la palabra, porque el imperio es la suma de varios reinos, ¿no es cierto? Un imperio tiene varios reinos bajo su dominio. Entonces, hermanos, Cristo por su muerte destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo, dice allí. Entonces, el diablo es un enemigo vencido, hermanos, vencido. Él, sabemos que a él le queda poco tiempo y él también lo sabe. Como también le queda poco tiempo a los reinos de la tierra. Amén. A la gran Babilonia le queda poco tiempo, dependiendo de cuando Cristo venga. Entonces, Daniel dijo que él y su reino, el profeta Daniel también profetizó que el reino de Cristo iba a destruir a todos los reinos de la tierra, ¿no es cierto? Yo esta cita se la he leído en los últimos sermones, creo que como en 2 sermones se la he mencionado, Daniel 2, del 44 al 45, la explicación del sueño de la estatua que soñó Nabucodonosor en su sueño, ¿no es cierto? Dice aquí, en Daniel 2, 44 al 45, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Está hablando del reino de Cristo, ¿no es cierto? Ni será el reino dado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. Entonces, hermano, todos sabemos que el oro era Babilonia, la cabeza, la plata era los medopersas, que fueron el imperio que siguió posteriormente. Después vienen los griegos, el bronce, y después viene el hierro, el imperio romano, ¿no es cierto? Pero la Biblia dice, según esta cita, no es lo que yo creo de mi corazón, sino es lo que dice la cita, que en los días de estos reyes,
escúcheme bien, en los días de estos reyes, ¿no es cierto? Se levantará un reino que iba a desmenuzar a todos esos reinos, ¿no es cierto? ¿Cuándo vino Cristo? En los días del Imperio Romano, ¿no es cierto? Y ahí todavía había influencia del Imperio griego, el imperio anterior. La cultura era griega, realmente, en el Imperio Romano, ¿no es cierto? El lenguaje, lo que leían también era griego. En los días de estos reyes se iba a levantar un reino. Y usted sabe que después del cuarto reino, según lo que nosotros creemos, iban a nacer de los pies hierro y barro, ¿no es cierto? Los dedos eran de hierro y barro. Y todos sabemos, porque eso es lo que hemos enseñado acá y lo que han creído los reformadores, prereformadores puritanos, que ese reino es el imperio del anticristo, ¿no es cierto? Tenía que caer el imperio romano, la profecía de 2 de Tesalonicenses 2, para que se levantara el papado, ¿no es cierto? Que tomó todos los títulos del emperador romano. ¿Estamos de acuerdo con eso, sí o no? No siento que estamos de acuerdo, es que los quiero llevar a algo. Si estamos de acuerdo con eso, hermanos, dice que no van a existir más imperios mundiales fuera de eso, hermanos. Todos ustedes, a ver, hoy hablamos del nuevo orden mundial. Hermano, no va a haber nuevo orden mundial, ya existe ese orden. Así es. Ya existe ese orden. ¡Ay, el nuevo orden mundial, el nuevo orden! No, hermanos. Según la Biblia, ya ese nuevo orden existe desde que se levantó el papado, hermanos. Ahora, ¿podrá tomar mayor poder? Sí, por momentos, por supuesto que sí. ¿Podrá haber mayores persecuciones? Sí. Hermanos, yo creo que eso es algo que ustedes como iglesia de pronto no entendíamos muy bien. Pero según la Biblia no es lo que siempre nos enseñaron los dispensacionalistas. Así es. Entonces no va a haber un futuro anticristo que va a gobernar sobre todos los reinos de la tierra. Ya está. Ya está. ¿Sí me lo entiende, hermano? Porque es que yo veo cristianos siguiendo a los copernicanos, el nuevo orden mundial, el nuevo orden mundial. Ya está el nuevo orden mundial. Ya está, hermanos. No va a haber un nuevo orden mundial. Ya existe ese nuevo orden mundial. Ya está ese nuevo orden mundial. ¿Sí me entienden? Y ese es el que está siendo destruido. Y ahí muchos tampoco me van a decir amén. Ya es el que está siendo destruido. La gran Babilonia está siendo destruida. La ONU está siendo destruida. El papado romano está siendo destruido. Hermano, yo le estoy hablando desde las escrituras. Yo no le estoy hablando desde mi corazón. Es lo que la Biblia enseña, hermanos. Ya está siendo destruido. Dice que en los días de esos reyes se levantará uno que los va a desmenuzar. Eso es lo que dicen las escrituras, hermano. Lo siento si fuimos enseñados de otra cosa, hermano, pero según la Biblia es así, hermanos. Está siendo destruido ese imperio. No está siendo, hermano, está cayendo. La Biblia lo dice, pero es que usted está pensando siempre en verlo gigante, hermanos. No, según la Biblia no va a pasar eso. Por eso a mí me gusta cuando llegan gobernantes, así sean impíos, y destruyen todo este sistema. Destruyen todo este sistema globalista, se está destruyendo. Se está destruyendo, hermanos. Se está destruyendo. ¿Por qué? Y pertenece al papado. Porque mire que cuando usted lee Apocalipsis 18, dice que los mercaderes hacen lamentación. Ahí hay una mezcla entre el papado y todo este sistema mercader que existe. Hermanos, el apóstol Juan profetizó que todos los reinos serían conquistados finalmente por Cristo. Apocalipsis 11, del 15 al 17, cuando habla de la séptima trompeta, dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. A la final trompeta, ¿no? Ahí va a ser la consumación definitiva. Pero mire, hay una analogía con lo de Josué y con lo de David. Yo le decía, no todos se conquistaron al tiempo. Los jueces empezaron conquistando parte. Josué conquistó parte, no todo. Y después David consumó eso, ¿no es cierto? Con el Señor también va a ser así, hermanos. No es simplemente hasta el final, hermanos. Hermanos, y los 24 ancianos en el cielo
adoran a Dios por eso. Apocalipsis 11, del 16 al 17 dice: y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. ¿No es cierto? Entonces hay una consumación definitiva, hermanos. Mire, dice que todos los reinos pasarán a ser del Señor y de Jesucristo. Evidentemente hoy usted no lo ve, no lo estamos viendo, hermanos. Evidentemente no. Sin embargo, hermanos, el mundo ha sido influenciado por el cristianismo, hermanos. ¿No es cierto? No, lo vemos. Lo que se conoce como la cultura judeocristiana, hermanos. Eso es una influencia del cristianismo. Y eso hace parte de la introducción de que el reino se había acercado. Hace parte, no es lo único, lógicamente. ¿Sí me entienden, hermanos? Entonces, hermanos, cuando eso se haya completamente consumado, cuando Cristo completamente, definitivamente, todos los reinos pasen a Él, Él vendrá también a juzgar como el Rey de Reyes. En Apocalipsis 19, del 15 al 16 dice: de su boca sale una espada aguda, para herir con ella las naciones, y Él la regirá con vara de hierro. Y Él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Va a haber un día del juicio y va a ser todo definitivo ya, ¿no es cierto? Más allá, si usted y yo no nos ponemos de acuerdo en qué va a pasar antes de eso, va a haber un momento en que todo va a ser consumado, cuando Cristo venga. Él va a venir a juzgar como el Rey de Reyes. Él va a venir desde su trono de gloria a juzgar al mundo, como dice la parábola de las cabras y las ovejas, también en otras partes conocida como el juicio de las naciones, ¿no es cierto? El juicio de las naciones. Dice cuando en Mateo 25, del 31 al 34, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidos delante de Él todas las naciones. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor de las ovejas, el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino, preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y ahí ya entramos nosotros, ¿no es cierto? Nosotros creemos el reino milenial. Venid benditos, heredad del reino. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Hermanos, miren, la Biblia también dice algo, que al final de todo, hermano, cuando Cristo haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies, incluyendo la muerte, dice la Biblia que Él va a entregar ese reino al Padre. Eso lo dice en 1 Corintios 15, del 24 al 26. Dice: luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. Ya después de todo esto, hermanos, del juicio, más allá y no nos ponemos de acuerdo en el milenio, en ese tipo de cosas. Ya, después del juicio, dice que luego el fin, cuando entregue el reino de Dios al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, mire, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, ¿no es cierto? Entonces, ese es el último gran enemigo, la muerte, ¿no es cierto? Por eso Pablo dijo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón, oh sepulcro, tu victoria? Gracias sean dadas a nuestro Señor Jesucristo, que nos da la victoria, ¿no es cierto? Pero, hermano, aunque usted y yo, esa muerte ya no tiene potestad sobre nosotros, porque cuando muramos vamos a tener vida eterna, la muerte todavía usted la puede ver, eso es innegable, ¿no es cierto? Se muere la gente, de hecho usted y yo nos morimos, nos envejecemos, ley de la entropía, las plantas se dañan, el sol las marchita, bueno, todo. A las mujeres les salen arrugas, a mí también, a todos, se nos cae el pelo, normal. Eso hace parte de la muerte, de esa maldición de la muerte. Pero, hermanos, ese último enemigo va a ser la muerte, el que va a ser destruido. Ya después de haber suprimido a Satanás, el mundo y todos los reinos, y le entregará ese reino a su Padre. Y ya los dos reinarán eternamente.
o es lo que se conoce como el estado eterno. Mire, esto lo dice Matthew Henry. Dice 3 cosas. Dice, mira, aprendamos de esto 3 cosas, dice Matthew Henry. Los intereses y poderes de los reyes y reinos a menudo se oponen a Dios y a su pueblo. Eso es una cosa. Eso es innegable, ¿no? Y la gran mayoría se opone. Segundo, Dios puede someter fácilmente a todos aquellos reyes y reinos que se oponen a Él. Él puede hacer así y los somete. Hay veces los deja, ya sabemos, para juicio a las naciones, a su iglesia o para bendición. Y tercero, dice, la fe es una cualidad apta y excelente para quienes luchan en los caminos del Señor. Los hace justos, valientes y sabios. Entonces nosotros estamos en medio de todo esto, hermanos. El Señor está haciendo su obra, pero usted y yo tenemos nuestra responsabilidad acá, ¿no? Ser sal, luz de la tierra, columna, baluarte de la verdad. Hermanos, vamos al tercer capítulo. La iglesia conquistando reinos. La iglesia conquistando reinos. Mira, hermanos, la iglesia creído por los puritanos y por los reformadores, y por eso ellos conquistaron reinos. Por eso la iglesia hoy no conquista nada, hermanos. Es hollada por el mundo, es sal desvanecida. Pero los puritanos entendieron eso, lo entendieron muy bien. O sea, tuvieron el punto exacto, no se fueron como los de la teología de la prosperidad, pero tampoco se fueron como los pietistas que se quedaron encerrados. ¿Sí me entiende? Hicieron las dos cosas, hermano. Y creo que nosotros como iglesia no hemos entendido eso. Y hablo de la iglesia en general. Hermanos, los puritanos conquistaron reinos. Los reformadores conquistaron reinos. Y era con el evangelio, con la cruz de Cristo, evidentemente, ¿no es cierto? Mire, la iglesia participa en la conquista de los reinos. No por su fuerza humana, hermanos, sino porque Cristo ya ha vencido, hermanos, y somete a las naciones por su palabra y espíritu. En unión con Cristo, la iglesia o los creyentes avanzan espiritualmente, viendo corazones y pueblos rendidos a su señorío. Es por fe que se conquistan reinos. Dependamos, hermanos, de Cristo, proclamemos su evangelio y confiemos en que Él da el fruto y la victoria. Ahora, si usted saca el evangelio de esta ecuación, olvídese, ahí no estamos conquistando ningún reino de Dios, hermano. Eso es lo que hace la mayoría de teólogos de la prosperidad. Ellos no predican el evangelio de la cruz de Cristo, ¿sí me entiende? Un evangelio de arrepentimiento. Porque sin un evangelio de arrepentimiento no puede haber ningún avivamiento, hermanos. Esa es la gran diferencia. Los puritanos entendieron muy bien eso, hermanos. Era el evangelio, hermanos. Cristo, el centro. Nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Ese es. Entonces, hermano, insisto, los puritanos estuvieron en el centro de todo allí. Entendieron perfectamente las dos cosas. Pero en la iglesia, unos se van, teología de la prosperidad, y otros se van a encerrarse únicamente. Los puritanos entendieron que las dos cosas eran importantes. Hermanos, miren, nosotros, la iglesia conquistando reinos, el reino de los cielos, hermanos, el reino de los cielos. La Biblia lo menciona en todas las parábolas, casi, no, mentira, no en todas, pero en casi todas, inicia diciendo esta frase: el reino de los cielos es semejante a, ¿no es cierto? Lo dice en muchas parábolas. Le voy a mencionar solo algunas. En el del trigo y la cizaña, dice: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. ¿Cuál es la semilla? La palabra. Entonces, ¿cómo extendemos el reino de los cielos? Predicando el evangelio, ¿no es cierto? La semilla de mostaza, yo ya se las mencioné. Mateo 13, 31 al 32, dice: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de todas las hortalizas, y hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Entonces, usted también y yo debemos entender que el reino de los cielos se extiende, hermanos, como la semilla de mostaza. Se extiende, crece. Aunque seamos menos comparados con el mundo, debe crecer. Dice que empezó pequeña, 12
discípulos, ¿no es cierto? Y pusieron patas arriba al imperio romano, porque ellos entendieron esto. La levadura es similar, es concordante, Mateo 13:33. El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió, miren, 3 medidas de harina. Escúcheme, hasta que todo fue leudado. Porque el Señor conquista todos los reinos de la tierra, los va a conquistar. El tesoro escondido, Mateo 13:44. Mire que esto son palabras del Señor explicando lo que significaba esto. Mateo 13:44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, al cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Entonces, hermano, ningún reino se le compara a este reino. Entonces, usted por los reinos de la tierra no desprecia el reino de Cristo. Usted da todo por Cristo, por la salvación. Usted no vende a Cristo por un plato de lentejas, ni lo vende por todos los reinos de este mundo. La perla de gran precio, similar. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y lo compró. Entonces, hermano, estamos dispuestos a sacrificar todo por nuestro Señor Jesucristo. La parábola de la red, Mateo 13:47-48. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Entonces, aquí que nos muestra el juicio, la red. Van a haber buenos y malos, salvos y no salvos. Eso hace parte del reino de los cielos. La parábola de las 10 vírgenes también hacia la segunda venida apunta. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellos eran prudentes y 5 insensatos. Entonces, ¿qué nos muestra? Que dentro del reino visible, que es la iglesia, el más visible, van a haber salvos y no salvos. Va a haber trigo, va a haber cizaña, ¿no es cierto? Y que unas van a quedar sorprendidas y otros van a entrar con el esposo. La parábola de los talentos, Mateo 25:14-15. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, Cristo, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, al otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. Entonces, ¿qué nos está mostrando esto del reino de los cielos? Que Dios nos dota de cosas, de talentos, de habilidades, para ponerlos a multiplicar mientras estamos. No para quedarnos ahí asustados, no para, ay, no sé qué, como dice el proverbio, el león está afuera y no hacemos nada. No. Hermano, hay que ponerlo a producir. Usted sabe para muchas cosas, póngalo para el reino de los cielos. Amén. Utilícelo. Todos debemos predicar para el reino de Dios, hermanos. Amén. Hermanos, con la venida también de Cristo, se predicó que el reino de los cielos se había acercado, llamando al arrepentimiento, ¿no es cierto? Y usted ve a Juan el Bautista hablando de eso, a Cristo hablando de eso, y a Cristo delegando a la iglesia a hablar de eso, del reino de los cielos, pero llamando al arrepentimiento. Le leo las 3. Lo de Juan el Bautista, en Mateo 3, del 1 al 2, dice: en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentidos, mire, porque el reino de los cielos se acerca. Ya se acercó, ya estaba ahí, ya iniciaba, porque Cristo, Dios ya había puesto su rey sobre Sión, ¿no es cierto? Usted no puede pensar que esto es a futuro únicamente. Esto ya empezó hace 2000 años, hermano. Porque en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni dado a otros. Juan el Bautista, pero mire, arrepentidos. Eso es lo que no hacen los de la teología de la prosperidad. ¿Sí me entiende? Hay una gran diferencia. Juan el Bautista, arrepentidos. Un evangelio sin arrepentimiento no es el evangelio. Cristo también hizo lo mismo, empezó predicando con estas palabras. De hecho, abre su ministerio con esto. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentido, el reino se acercó. Mire, hay profecías en el Antiguo. Este reino debe ser establecido en la tierra, hermanos.
va a ser como la semilla de mostaza, va a tener enemigos, vamos a ser pocos comparados con el mundo. Todas esas cosas las vemos en la Biblia. Y Cristo mandó a los 12 discípulos y por ende a nosotros a predicar el reino de los cielos, hermanos. Mateo 12, del 6 al 7. Sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Entonces ahí les dijo, mire, vaya primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque era primero veían a ellos, y ya después usted sabe que ellos extendieron a todos los gentiles. Hermanos, entonces dicho esto, hermanos, la iglesia de Dios conquistamos el reino de los cielos para reinar con el Rey de Reyes un día, hermanos, por la eternidad. Hacemos parte de esa conquista del reino de los cielos, porque insisto, eso no se hace en un día, hermanos. Así no funcionan las cosas, hermanos. Como no funciona la extensión de un reino en un día, tampoco funciona la caída de los reinos en un día, hermanos. Normalmente eso no es así, hermanos. Caen progresivamente las cosas, o se establecen progresivamente las cosas. Esto es el sentido común y eso es lo que nos muestra la Biblia por todo lado. Hermanos, vayámonos a la parábola de las 10 minas. 10 minas, no la de los talentos. Aunque es similar, no es igual y no es lo mismo. Son diferentes, aunque digan cosas muy similares. Ya le explico la diferencia. La parábola de las 10 minas, Lucas 19, del 11 al 27. Del 11 al 19, perdón. Lucas 19, del 11 al 19. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola. Por cuanto estaba cerca de Jerusalén, mire, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría, mire, inmediatamente. ¿Sí ve que las cosas no funcionan así? No es así de una. Como tampoco, insisto, se lo he dicho varias veces, las cosas no caen en un día. Las cosas van cayendo, hermanos. Se van debilitando. Así cayeron todos los imperios. Pero el reino de Dios no se manifestaría inmediatamente. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Mire, Cristo, para volver en su segunda venida. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos lo aborrecían, es decir, el mundo hace referencia a sus conciudadanos. Y enviaron tras de él una embajada, y también los judíos, diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. De hecho, más específicamente los judíos. Verso 15, aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, ya para establecerlo definitivamente, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. ¿Sí ve que es parecida a la de los talentos? Sin embargo no es igual, ya le digo. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Dice allí. 18, vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. No le voy a leer lo que sigue hasta el 27, pero como en la parábola de los talentos, había uno que dijo, mire, usted me dio una mina, yo aquí le devuelvo la misma mina. Y él le dije, ¿por qué no la puso a producir en los bancos, intereses, tal? Malo, siervo, negligente. Dice, quítele esa y se la da a los otros. Pero ojo que es la parábola de las minas, que no es, aunque es muy parecida, no es en todos los detalles igual y tiene diferencias. Mire, ¿en qué se diferencia la parábola de los talentos? Que la parábola de los talentos reparte diferentes cantidades. Aquí reparte una mina a todos. En la otra reparte 1, 2 y 5, creo. Aquí a todos les da una mina. Hay una diferencia. Allá reparte según su capacidad. Aquí reparte a todos lo mismo, no importa la capacidad. Es la salvación, tiene que ver con esa salvación. Acá todos reciben lo mismo. Bueno, ya. Y agrega que hay un rey rechazado por sus conciudadanos. En la de los talentos no se menciona eso. Pero aquí dice algo que uno puede de pronto confundirse. Dice que les dará autoridad sobre ciudades, ¿no es cierto? En uno dice 10 ciudades, en otro 5. Se coincide que son galardón
según cómo administran lo recibido, parecido a los talentos. Es una mayor responsabilidad en el reino de Cristo, hermanos. En ese reino que Dios está instaurando. Es un honor, autoridad y servicio también, algunos lo ven como en el reino futuro, llámese milenio o llámese como creían los puritanos antes de que venga Cristo. No ciudades literales necesariamente. Pero hermano, en fin, en definitiva, el creyente fiel será empleado por Cristo en su reino de manera más amplia. Entonces, hermano, si usted quiere ser útil en el reino de Dios, ponga a producir lo que tiene, hermanos, para el reino de los cielos. Hermanos, mire, la iglesia conquistando reinos, ¿no es cierto? Estamos en este capítulo. La Biblia dice que a su iglesia, a su pueblo lo hizo rey para Dios, ¿no es cierto? Dice que nos hizo reyes para Dios. Apocalipsis 1, 5 al 6 dice: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, hermano, si vamos a reinar un día, somos reyes, ¿no es cierto? Nos hizo reyes para Dios. Cristo nos hizo reyes para reinar con Él, hermanos. Apocalipsis 5, del 9 al 10. Dice: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra, ¿no es cierto? Acuérdense que la Biblia también dice que los mansos heredarán la tierra, ¿no es cierto? Y ya somos reyes, hermanos, ya somos reyes. Aunque sin un mire, es como Proverbios, ¿no es cierto? Como dice Proverbios, que he visto un mal, perdón, Proverbios no, creo que es Eclesiastés. Está diciendo: no, he visto un mal en esta vida. Me estoy más o menos acordando de lo que dice. Dice: he visto a príncipes como mendigos, ¿no es cierto? Y a mendigos como príncipes, ¿no es cierto? Eso es lo que le pasa a la iglesia. Somos reyes, pero aquí vivimos como mendigos, ¿no es cierto? Despreciados por los hombres. La Biblia dice en Daniel 7, del 26 al 27, que Cristo nos dará su reino cuando, escúcheme bien, cuando despoje al anticristo y a la gran ramera. Pero especialmente lo menciona como el anticristo. En Daniel 7, 26 al 27 viene hablando de que el anticristo hablará palabras contra el Altísimo, ¿no es cierto? Y dice, después de esa cita, dice: pero se sentará el juez y le quitarán su dominio al anticristo, para que sea destruido y arruinado hasta el fin. No sé a qué se refiere hasta el fin, porque es como que se lo quita y todavía hay un espacio ahí, dice hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Se entiende muchas veces del milenio, otros lo pueden entender como que hay algo antes, tumba al anticristo y la iglesia empieza a tomar algo. Bueno, no sé, no importa, hermanos, no importa. El caso es que debe caer ese sistema. Entonces, hermano, cuando yo quiero ver a la gran ramera chiquitica, yo estoy queriendo esto, hermanos. Cuando nosotros la queremos ver grande y gigante, es como si no quisiéramos ver esto. No quisiéramos la segunda venida de Cristo. Hermanos, que suceda esto. Miren, los puritanos oraban por estas cosas, hermanos. Por la caída del papado, por la caída de la gran Babilonia. Ellos oraban por eso. Se alegraban cuando esas cosas estaban pasando. Hermanos, a los labradores malvados, en Mateo 21 al 43, la nación judía, que son los labradores malvados, les fue quitado este reino, ¿no es cierto? Dice la Biblia, para dárselo a la iglesia, por rechazar a Cristo y matar al heredero. O sea, ¿por qué lo mata? ¿Por qué lo quieren matar? ¿O por qué lo mataron? Porque se les apoderó de eso. Ellos querían un reino que no era el reino de Dios, era un reino terrenal, como el papado, que también quiere apoderarse. Mateo 21 al 43, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él, a la iglesia. Y la iglesia se empezó a extender. Pero hermanos, eso nos puede pasar a nosotros siendo creyentes, cristianos. El reino es quitado, la apostasía, hermanos.
y se le da a otro que produzca los frutos de él. Hermano, la Biblia dice que la iglesia va a reinar sobre las 12 tribus de Israel. Es decir, espiritualmente la iglesia tiene preeminencia sobre los judíos. Mateo 19:28, y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, ya después, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Eso también va a pasar, ¿no es cierto? En la segunda venida de Cristo, en el juicio, nosotros vamos a dar testimonio contra esa nación que no se quiso arrepentir. Claro, sabemos que al final va a haber una conversión de ellos, pero en general 2000 años de historia o más, hasta que Cristo venga, se va a ser juzgado. Porque eso es concordante con Apocalipsis 3:9, que dice: yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te amaba. Van a decir: sí, era verdad, sí era el Mesías, y ustedes nos lo dijeron 2000 años y no quisimos creer. Pero eso también sucede con un judío que se convierte, se humilla, dice: el pueblo de Dios no eran los israelitas, el pueblo de Dios era la iglesia, rescatada con la sangre de Cristo, al que nuestros padres crucificaron. Dice la Biblia que ellos van a llorar por aquel que traspasaron. Muchos también aplican esto al papado romano, ¿no? Diciendo que ellos van a reconocer un día que Dios amó a los evangélicos, a los protestantes, porque esa era una sinagoga de Satanás también. Mira, hermanos, el Señor restaurará el reino de Israel, y el Espíritu Santo empezó a hacer esa obra con la predicación del Evangelio. Hechos 1 del 6 al 8. Mire el mismo error, que si era inmediato. No, el Señor, le preguntan al Señor, allá antes de él ascender al cielo, es el último mensaje que les deja: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, hermano, como predicó Cristo, Juan el Bautista y los 12, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. El Espíritu Santo es el que está haciendo esa obra, hermano, estableciendo. No lo establece inmediatamente, lo está progresivamente, hermanos. Es que en la Biblia todo es así, todo es progresivo. Póngase usted a pensar: antiguo y nuevo pacto. El nuevo es una continuación del antiguo. Es progresivo, hermanos, todo. ¿No es cierto? Así funcionan las cosas. Entonces le digo: mire, ustedes no estén pensando como los judíos que mataron al Señor hace 30, 40 años, porque eso había pasado más o menos 20, 30, 40 años. No, usted no se ponga a pensar que si ya, en este tiempo, ya se acercó. ¿Qué deben hacer? Va a venir el Espíritu Santo. Vayan y sean testigos a toda la tierra. Prediquen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, el Señor nos dará la victoria. Oremos por eso, hermanos. Amén. La iglesia, usted puede que no la vea, no la vayamos a ver, probablemente usted y yo, a menos de que Cristo ya venga. Pero hermanos, oremos por eso. Tú, el que da victoria a los reyes, Salmo 144, el que rescata de maligna espada a David su siervo, rescátame y líbrame de la mano de los hombres extraños, cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. Hermano, el Señor está despojando naciones, como hizo con Josué, con los jueces y con David. Y venceremos finalmente, la iglesia finalmente va a terminar venciendo a todos sus enemigos. Salmo 44 del 2 al 7. Tú con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos, afligiste a los pueblos y los arrojaste. Tú, oh Dios, eres mi rey, manda salvación a Jacob, por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos, en tu nombre hollaremos a nuestros adversarios, porque no confiaré en mi arco ni mi espada me salvará, pues tú nos has guardado de nuestros enemigos y has avergonzado a los que nos aborrecían. Van a venir y se van a avergonzar, se van a postrar ante nuestros pies y van a reconocer que el Dios del cielo nos había amado, hermanos. Amén. Reinaremos finalmente con Cristo en el milenio. Hay otros que no entienden esto del milenio, nosotros creemos en esto. Finalmente, ya todo sometido, todo consumado,
Como dice Apocalipsis 24, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. Mira, hay persecución antes de eso. Y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. No nos podemos someter al papado, a esta falsa iglesia romana, ni nada de esas cosas, hermano, por supuesto que no. Hermanos, miren, por la fe, ya estoy concluyendo, hermanos, un resumen final, se me fue. Por la fe, hermanos, los héroes de la fe conquistaron reinos, eso fue lo que vivimos hoy. Pero así nosotros, hermanos, la iglesia, por la fe, podemos y debemos hacer grandes cosas para Dios, porque como dijo el salmista David, contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. Cayeron los muros de Jericó, ¿se acuerdan? Igualmente, los muros del Vaticano van a caer. Amén. Los que no se dejen seducir, escúcheme bien, por la doctrina de Jezabel, la del papado, todos los reformadores entendieron esto así, ni por las profundidades de Satanás, Dios le dará autoridad sobre las naciones. Apocalipsis 2, 26 al 28, a Tiatira le dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, así como Cristo nosotros también, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. Tu hermano, ecumenismo, sincretismo religioso, allá que ellos lo hagan, usted y yo lo denunciamos, pero que nunca nos vayamos a unir a nada de esas cosas, hermanos. Como alguna vez lo decía en un sermón, y creo que lo dijo, no me acuerdo quién fue el que lo dijo, mejor morir que volver a ser papista, ¿no es cierto? Los que no mueran tampoco, escúcheme bien, en tibieza, se sentarán con Cristo y el Padre en su trono de gloria. Apocalipsis 3:21 se lo dice a la Odisea, ojo hermanos, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces, hermano y hermana, esto se lo va a dar no a los tibios, se lo va a dar al pueblo fiel, hermanos. Amén. Al pueblo fiel. Dios nos guarde de la tibieza espiritual. Amén. Hermanos, usted y yo tenemos una continua guerra espiritual, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales en las regiones celestes. Esa es nuestra lucha mayor, hermanos, nuestra principal. Entonces, hermanos, usted y yo tenemos una lucha aún mayor, hermanos, aún mayor. Usted y yo debemos conquistar y someter nuestro yo, hermanos. Amén. Proverbios 16:32, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Entonces, hermanos, de nada sirve. La iglesia, está profetizado que la iglesia va a recibir todos los reinos de la tierra en algún momento. No importa la posición escatológica que usted y yo tengamos. Eso está profetizado, que los mansos van a heredar la tierra. Pero si usted no hemos sometido nuestro yo, es muy probable que nunca estemos en ese momento, en esos tiempos. Tenemos usted y yo una guerra diaria con nuestro propio pecado, hermanos. Con nuestro reino del yo. John Owen dijo, el mayor reino que el creyente conquista es su propio corazón, y la fe es el instrumento por el cual Cristo reina en él. Thomas Watson también dijo, conquistar reinos es también someter las pasiones, vencer la carne y rendir el alma al cetro de Cristo, hermanos. Entonces, hermanos, como dice la escritura otra vez, mejor es el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad, hermanos. Es lo primero. Por eso el Señor empezó con arrepentidos, que el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos. Por eso cuando usted saca el evangelio de la ecuación, hermano, eso es otro reino, otra cosa. Hermano, por eso usted y yo debemos estar velando, debemos estar orando y con la armadura puesta, hermanos. Amén. Por la fe, hermanos, usted y yo hemos sido librados de las potestades de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Colosenses 1, 13, 14. Mire, hermanos, cualquiera sea nuestra situación en esta tierra, cualquiera, somos consolados en que Cristo ha vencido,
en que Cristo es el Rey y todos los que hemos confiado en Él por la fe, ahora pertenecemos a su reino. Y el Señor nos recuerda que usted y yo no debemos temer, hermanos. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Y se los dice ahí en presente a ellos, ya les dio ese reino. Pasa que no lo tenemos consumado, como cuando los israelitas entraron y empezaron a conquistar de a poco. Hermanos, no existe, no hay en la tierra reino que se le compare. De hecho, todos van a ser desmenuzados. Todos los reinos de esta tierra son temporales. Debemos trabajar por el reino de Cristo con fe y valentía. Porque así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Hebreos 12:28. A todos, hablo de los que no se han entregado, los que no han entrado a este reino, los que están fuera del reino aún, los que aún están excluidos del reino, niños que no se han arrepentido, amigos que no se han entregado a Cristo, que no han sido salvos, que no han nacido de nuevo. Ustedes no hacen parte todavía de este reino si no han nacido de nuevo. Nadie que no haya nacido de nuevo hace parte de este reino. A todos los que aún no pertenecen a este glorioso reino del Rey de Reyes y Señor de Señores, ustedes deben arrepentirse, arrepentidos que el reino de los cielos se ha acercado. Deben dejar de correr por los reinos de la tierra que serán destruidos. O usted es del reino de Cristo o es del reino de las tinieblas. Hay dos reinos. Usted no está en realidad en ningún otro. Corra al único reino que permanecerá. Amén. No sea de los que el Señor echará fuera de su reino, de los apartados al fuego eterno, y que les diga malditos al fuego eterno. Vaya al único que puede darle perdón y salvación de sus pecados. Amén. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Amén. Judas 1:25. Mira, hermanos, usted y yo debemos luchar por alcanzar y conquistar definitivamente el reino de los cielos. Porque esto es hasta el final, hermanos. Esto no es que se acercó y ya. No, sí se ha acercado. Pero acuérdense, el Señor nos salvó, nos está salvando y nos salvará. Lo mismo con esto. Ya estamos en el reino. Debemos permanecer en el reino para poseer finalmente ese reino de los cielos. Porque, mire, hermanos, porque el menor allá es mayor que todo gran hombre de fe vivo, como se lo dijo con Juan el Bautista. Mateo 11:11, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Se refería a aquellos que ya habían entrado definitivamente a ese reino, los que ya estaban en el cielo, hermanos. Hermanos, miren, el reino de los cielos, dice la Biblia que vino con violencia, con fuerza, ¿sí o no? Con fuerza. Porque vino con demostración del Espíritu Santo y poder, levantando muertos a la vida. Por tanto, hay un mandato de Dios para nosotros. Debemos esforzarnos a entrar a ese reino, arrebatarlo y conquistarlo con violencia, hermanos. Mateo 11:12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Debemos poseerlo con violencia, hermanos, ese reino. Arrebatar ese reino, hermanos. Porque por fe conquistamos reinos. Este reino es el más importante. Si usted no ha entrado acá, hermano, usted puede soñar mucho con los reinos de la tierra después. Pero si no ha entrado acá, no los va a poseer. Va a poseer, ya sabe qué. Las tinieblas de afuera. El infierno, todas estas cosas. Entonces que el Señor nos ayude, hermanos. El evangelio, el reino, arrepentidos que el reino de los cielos se ha acercado. Pongamos nuestro granito de arena como iglesia, como creyentes, predicando el evangelio. Esa es la forma, hermano, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Que el Señor nos ayude. Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas y taparon bocas de leones. Señor, te doy gracias, Padre, por tu palabra. Aumenta nuestra fe, Señor. Auméntala porque aún tenemos una fe muy débil, Señor, como vemos esos héroes de la fe. Señor, ayúdanos en nuestra poca fe. Aumenta nuestra fe, Señor. Ay, Señor, obra en nosotros. Ayúdanos a correr esta carrera. Sea como sea que vayan a pasar las cosas,
antes de que tú vengas, Señor, o antes de que nos lleves. Pues, Señor, ayúdanos a ser fieles a ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.